pues que tiene su mayor orgullo, ¿verdad?, pues en que es una polis democrática, es una auténtica politeia, es un gobierno no con la fusta o con los tanques como en el Gaddafi, ¿no?, sino con la palabra. Pues diga usted, que la gente sepa hablar bien y sepa decodificar bien el sentido del lenguaje, del discurso, es muy importante para la higiene democrática, como dirían ahora, tal, ¿no? Pues, y eso es un invento griego. Pero claro, lo que detecta ya Sócrates, y en algunas conversaciones con estos, sobre todo con Gorgias, ya se pone claramente en relieve, es ese peligro, ¿ve usted? Es que es muy fácil deslizarse, aunque son cosas distintas, desde la retórica a la sofística. Y el sofista ya es otra cosa. El sofista no es el que quiere convencer desde su convicción, sino el que meramente le interesa solo aparentar convicción. El prototipo del sofista es, una vez, hace años, yo vi un cartel por la calle que anunciaba una serie de televisión de estas yanquis, de abogados, ¿no?, que hace años se puso muy de moda, ¿no? Pues era un fiscal norteamericano, que era un tipo sin escrúpulos ninguno, ¿verdad?, pues pero un tipo muy eficaz, ¿no? Entonces, la propaganda de la serie que echaron en televisión, pues era una frase que podía ser más o menos el lema o la filosofía de este señor, ¿no? Y venía a decir, pues eso, la verdad, o algo así, la verdad es relativa. Elige en cada momento la que mejor te convenga. Bueno, pues claro, es que eso es la sofística, eso es el arte del demagogo, eso es el arte del... Pero la retórica es una cosa... La retórica era una de las tres ramas del famoso trivium, el currículum medieval, pues mire usted. Pero claro, ahí se ve muy claramente que la retórica no va sola, va unida a la dialéctica, es decir, a la lógica. Es muy importante no solamente que la gente aprenda a hablar con convicción, sino que sea capaz de analizar sus propias convicciones para ver si son de recibo o no lo son tanto. Esas dos cosas son distintas, pero están unidas. Y la gran reivindicación de Sócrates, que en el fondo le llevó al patíbulo, es esta. No confundan ustedes estas dos cosas, no las confundan. En el fondo, el gran pecado de los sofistas, que habían sido todos al principio maestros de retórica, pues es eso, dice usted, que acaban por abdicar, por capitular en el empeño por buscar la verdad, claro, que es el empeño que ha hecho surgir la filosofía. Y Sócrates dice, mire usted, lo que me interesa es la filosofía. O sea, me interesa mucho, esto lo decía Aristóteles, pero un poco emulando el ejemplo de su maestro Platón, ¿no? Soy amigo de Platón, pero magis amica veritas. Soy más amigo de la verdad. Claro. Sí, sí. Que los dos nombres que usted ha dado, pues pasa lo mismo que con Nietzsche, que Foucault negó al sujeto y en broma algunos filósofos le decían, hombre, si no se quiere la mujer objeto, ¿cómo va usted a querer el sujeto objeto? En realidad, finalmente sus alumnos supieron que se bajó de esa teoría. Y ya no digamos Derrida, que también se suicidó, la deconstrucción, y claro, todo eso está muy bien estudiado en Ratzinger cuando era profesor en Ratisbona y seguía las filosofías ya de las que luego se apeó, pues que sin verdad no llegas a la
estudiar nunca. Claro. Sin verdad, a la sabiduría no llegas. Y sin bondad, o sea, sin el buen ser, el buen actuar, tampoco llegas a la virtud. Y la virtud, que es la prudencia, la justicia, pues no hay nada. En el momento en que tú por tu vida vayas sin sabiduría, porque no estableces en la verdad nada más que el utilitarismo, no el humanismo, sino lo utilitario. Los sofistas como Protágoras decían: la opinión es de cada uno, la mía a ti te sabe dulce, pues la mía le es dulce. A Demócrito le sabe amarga, pues es amarga. A Heráclito, que era mi profesor, ni dulce ni amarga, pues no es ni dulce ni amarga, pues que no es. Entonces, claro, no existe ni la búsqueda, ni la verdad, ni nada. Así no vas a ningún lado. Claro. Por lo menos sigamos al gran profesor que es Ratzinger y al Papa actual, que contra la secularización del relativismo y sobre todo de la mala educación actual, eso que llama emergencia educativa, en el último Alfa y Omega del día 17 de jueves 17, está genial. En el Alfa y Omega, en la hoja en que dice eso, la emergencia de la educación, que es el problema que existe actualmente, y el crimen del relativismo, que es un crimen, claro. Todo es relativo, no nada, claro, no existe la posibilidad de... Sí, hay dos personas que querían intervenir. Yo no sé si hay tiempo, tres. Sí. Bueno, uno de los horrores y maldades del relativismo, aprovecho la analogía que usted ha hecho muy buena de negar la razón, es lo mismo que negar a Dios, y porque es lo mismo que negar la verdad. Hablo del arte abstracto. El arte abstracto es también otra de las maldades del relativismo, porque es negar el mundo. Y otra de las cosas, me refiero al arte, quiero hablar pronto, lo del teatro. Se habla del teatro que respeta al autor, a los autores clásicos del siglo de oro, Sócrates, lo que sea, respetar como teatro arqueológico, dicen. Hay que darle cancha al director, hay que adaptar a los tiempos modernos, como eso que dicen que la Iglesia también hay que adaptarse a los tiempos modernos. O sea, negar al director, o sea, al autor teatral, viene de la Revolución Rusa, porque es cuando surgen los Stanislavskis y toda esta gente, que es negar la palabra, negar el logos, negar al creador. Y lo mismo pasa con el arte abstracto. Y por cierto que hay mucha gente involucrada en prestigiar todavía el arte abstracto, que es una cosa completamente pues diabólica, pues relativista, pues en el mundo aún dentro de la gente que se dice católica y ultracatólica y ultraconservadora y ultraculta. Y yo quería hacer notar esto, porque la verdad que me asombra muchísimo. No lo sé, yo desde luego, como no soy ni ultracatólico, vamos, soy católico, pero no soy ultracatólico, ni ultraconservador, ni ninguna de esas cosas, no creo que el arte abstracto, vamos, puede estar muy equivocado. Y además, sinceramente, tengo que reconocer mi enciclopédica ignorancia sobre el arte abstracto, pero a priori yo no me atrevería a decir una cosa tan fuerte como esa que usted ha dicho. Vamos, probablemente usted sabe mucho más y tiene más datos que yo, pero... Yo no soy para mucho rato, pero vamos, sí, sí. Cuando uno dice algo, uno lo piensa mucho y sí, sí. No. El arte abstracto tiene mucho que ver con lo demoníaco, con el relativismo, con todo eso, porque es negar el mundo. Es decir, el mundo ya no tiene interés para ser representado. O sea, vamos a hablar de conceptos, vamos a hablar de rayas y vamos a hablar de triangulitos. Y si tiene que ver con la negación del mundo, con la negación de la belleza, con la negación de la verdad. Esto valdría la pena que lo habláramos, pienso yo, más despacio, quizá después. Y lo del secreto teatral que constituye al autor es clarísimo. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra. Sí. Una duda concreta. Era sobre una pregunta sobre la diferencia que ha establecido usted entre el relativismo y el escepticismo. Yo es que he tenido una asignatura cuatrimestre pasado de filosofía del derecho, y teníamos un tema sobre la justicia, ¿no? Y la diferencia entre relativismo, escepticismo, tal. El profesor
lo explicó de otra manera, ¿no? Y nos dijo que, o sea, usted ha explicado que el relativismo es aquella postura que dice que la verdad no existe y el escéptico el que cree que puede existir pero no puede alcanzar. En cambio, a mí me han explicado en esta asignatura que el relativismo, o sea, el concepto de relativismo lo reservaba más para el concepto de relativismo cultural, es decir, que la realidad, la moral es relativa a la cultura y en cambio el término escéptico o subjetivista, también decía, era que la realidad, la moral es subjetiva a la persona. O sea que yo no sé exactamente esto del relativismo, si no es más para el relativismo cultural, porque es que decía que los que criticábamos esta postura, los que critican esta postura, decían que, porque él se definió en la primera clase, bueno, en este tema, como escéptico, dijo que él era escéptico y tal. Y dice, no es que creamos que la verdad no existe, sino que la verdad es relativa a cada individuo. O sea, que decía que el relativismo es más relativo a la cultura, a cada grupo cultural, grupo social, y que en cambio que él es subjetivista porque cree que la realidad, la moral, es subjetivo a cada persona. O sea, que no sé no desconozco las causas por las que hace, digamos, esa restricción semántica, pero es una restricción semántica. O sea, es verdad que hay, bueno, en teoría también se suele distinguir dos tipos de relativismo: el relativismo individual, digamos, el que confunde la verdad con la opinión, más o menos a ello me he referido también, y efectivamente el relativismo cultural, por ejemplo, con el que se confrontó también el propio Husserl, ¿no? Tiene una crítica realmente extraordinariamente interesante, desde mi punto de vista, en las investigaciones lógicas. Bueno, a una forma de relativismo, él no la llamaba cultural propiamente, pero la llamaba relativismo específico. Es decir, algo así como la convicción de que la verdad no depende tanto, digamos, de la configuración individual de la inteligencia que perciba las cosas, sino de una serie de patrones, por decirlo así, específicos de la humanidad. Algo así como si, oye usted, que 2 y 2 son 4, pues es verdad, pero relativamente, por ejemplo, pues yo qué sé, pues a la cantidad de serotonina que tiene el cerebro humano, pero vaya usted a saber si para los marcianos, ¿verdad?, pues que a lo mejor tienen otro tipo de tal, pues lo que es verdad es 2 y 2 igual a 5, ¿no? La verdad es que Husserl no tuvo mucha dificultad en poner de relieve lo absurdo de semejante pretensión, y lo hace de una forma paladina en las investigaciones lógicas, la segunda investigación, que para mí es un texto extraordinario. Bueno, esa es la distinción, por lo menos en el discurso así filosófico más clásica, entre relativismo individual y relativismo específico, es decir, un relativismo más bien adscrito a la especie Homo sapiens, ¿no? Hoy en día pues se habla efectivamente de esto del relativismo cultural, es lo que más de moda está, pues esto de los valores culturales, bien. Pero en el fondo sería, bueno, sí, sería otra cosa distinta del relativismo específico, pero tendría un régimen lógico bastante parecido. Sí. Sí. Un par de apuntes. Es que he llegado tarde y a lo mejor me lo he perdido. Pero no hemos hecho, me parece, que ninguna distinción entre ética y moral. Yo, desde luego, no la hago nunca. No. Nunca. Sin embargo, bueno, claro, estoy confundido a lo mejor, pero la ética tiene una concepción más universal, más intemporal, y la moral la tiene más geográfica y más temporal. Ya. Voy con los tobillos enseñando. Soy un chico inmoral. No, por Dios. No. Claro, la ética me parece que tiene un concepto más universal. Ya. Y que entonces a la hora de estudiar el relativismo tenemos que estudiar la verdad desde el punto de
En latín y en griego significan exactamente lo mismo. Ethos y mos moris, que es costumbre, pauta, hábito, pauta, digamos, estable de conducta. Sin embargo, la ética no tiene más concepto. Aunque esa distinción la hace Kant. Somos anglosajones, lo siento, nos vamos por la línea griega. Sí. Ah, bueno, bien. Sí, sí. No, por eso. Gracias.